Vos le diste la identificación a Luis, ¿no? Sí. Sí, la pasé por correo. Bueno, acá estamos con Pascual Ferrara, que estamos comunicando desde Toulouse, desde Francia, de acá nomás. Y con el arquitecto Gabriel, ¿quién? ¿Lo conocen? Ravelino. Desde acá a unas cuadras. Y bueno, le voy a preguntar, por supuesto, le voy a pedir, mejor dicho, a Gabriel. Yo a Pascual ya tuve un programa con él hace unos cuantos años, ahora por ahí nos acordamos algunos, hace unos cuantos años, y un programa fantástico porque es todo un personaje de Pascual, un científico de lujo, un tipo que nos representa fenomenalmente en el mundo, y nos hace quedar muy bien a Capitán Sarmiento y bueno, en Argentina, ¿no? Pero bueno, mejor que lo presente Pocho, que son amigos desde chiquitos con Tito Ruiz, ¿no? Y algún otro. Gabriel, bueno, larga vos. Bueno, buen día ante todo, Pimpi. Sí. Pascual, buenas tardes. Yo lo que estaba Buenas pensando noches, recién, tenés que decir porque esto se va a pasar a la noche. Nosotros lo estamos grabando a las 11 de hoy, pero esto va a pero salir son las 4 de la a las 21:30 tarde horas. de Pascual. Para él, Claro. claro, en Francia es a las 4 de la tarde. Pero perdón por la interrupción, dale. No, yo lo que quería, estaba pensando recién, lo que es la tecnología, ¿no es cierto? Porque en este momento nos estamos hablando, nos estamos viendo, nosotros acá con 5 grados de temperatura, él con más de 30, recién acaba de salir de la pileta, estamos a más de 10.000 kilómetros de distancia, acá por eso son las 11 de la mañana, allá las 4 de la tarde, y nos estamos hablando como es increíble la tecnología. Así que esta conversación que se trata del coronavirus, desde ya que va a tener solución. Pascual, ¿quién es? Pascual estudió con nosotros acá, la primaria, secundaria, después nos fuimos a estudiar, él con Tito Ruiz, con Carlitos de Mergazo, con Barriga Moto, con Carlitos Lozada y bueno, y tantos otros, se reciben de bioquímicos y él sigue su carrera científica en biociencia y de ahí se va a, a la Antártida, como 6 Ayúdalo, meses, Pascual, después a porque, viste, Estados Unidos. se le retarda un poco la... Dale, dale. Se va a Estados Unidos, de ahí pasa a Francia y desde hace más de 30 años es francés, pero nunca se olvida de su país y de su pueblo. Pascual tiene más de 500 patentes de invención sobre cáncer y otras. Es realmente un científico de primera línea. Y bueno, algunos ya lo han, porque cada tanto tenemos la suerte de que, bueno, esté por acá. Alguna vez nosotros lo fuimos a visitar a su país, aunque este también es el suyo. Y bueno, yo creo que en este momento está en un grupo de científicos a nivel mundial, siguiendo la trayectoria de todo el mundo de esta pandemia. Y bueno, creo que es el momento de que nos informe un poco en qué está todo esto. Así que es todo tuyo, Pimpi. Pascual, antes de largar con la parte científica o lo que fuere, me gustaría que le cuentes a la gente de Sarmiento cómo está, bueno, vos estás ciudadanizado francés, me imagino, pero desmentime si no, estás casado tenés hijos de qué nacionalidad, un poco así de tu vida, ¿no? ¿Cómo ha ido eso? Ok, bueno, primero, como dijo Pocho, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde estamos.
Gracias por invitarme a charlar un rato con ustedes y pasar un buen momento. Yo sigo siendo argentino y tengo la misma nacionalidad francesa. Casado, mi señora es americana. Perdóname que te corte. ¿Tenés algo que te está en el micrófono, te está raspando, puede ser, en algún lado? Porque hace un en la voz. ¿Tenés puesto algún micrófono vos? No, veo que no. 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 Yo Bueno, creo que eran los sí, anteojos. igual se te entiende, nada más que había un ruidito. Dale. Perfecto. Me pongo más cerca probablemente. Te decía, mi señora es americana, también nacionalidad francesa, y mi hija nació aquí en Toulouse y tiene la nacionalidad francesa, evidentemente, americana y argentina. Y trabaja, es neuróloga y trabaja en el hospital aquí en Toulouse y formó parte también del grupo de crisis que se formó para trabajar durante el momento más duro del coronavirus. Así que eso me dio una cierta cantidad de información más directa, aunque ella tenía absolutamente prohibido venir a casa a visitarnos durante todo ese tiempo, pero teníamos contactos regulares. Así que estoy aquí en Francia desde hace muchos años ya. Tenías una anécdota, me acuerdo, a ver si estoy confundido, yo estoy bastante confundido mentalmente igual, pero una anécdota en relación a la... Cuando en la época de... En una época una confusión, no sé si era con tu mujer, con tu hija, ¿puede ser algo de eso que me resultaba gracioso? Hubo una confusión en el momento de tener la nacionalidad francesa. Yo había pedido la nacionalidad francesa, había hecho todos los papeles, y bueno, Francia es también bastante burocrática algunas veces, y en un momento dado recibo un llamado del Ministerio del Interior, y yo pensé que era, digo, acá es perfecto, es para la nacionalidad. Así que me pidieron para tener una reunión, y lo que me sorprendió en ese momento fue que me preguntaron qué día me convenía. Era algo absolutamente increíble para mí cuando era un trámite burocrático. Así que le dije y evidentemente le dije si mi señora también estaba tramitando la nacionalidad, si podía ella también ir. Me dijeron, por supuesto, aunque no entendía muy bien, pero que no había ningún problema. Y en realidad la invitación que me había hecho el ministerio no era por la cuestión de nacionalidad, sino porque estaban creando un grupo de antiterrorismo biológico y querían que yo participe y ya pensaban que era francés. Así que fue una confusión total en el momento de llegar y de la discusión, porque yo había llevado todos mis papeles de nacionalidad, que no tenía absolutamente nada que ver con eso. Pero de cualquier manera me ayudó para tener la nacionalidad mucho más rápido. Te apuraron la nacionalidad para que pudieras entrar en esa onda antiterrorista. ¡Qué bárbaro! Eso me acordaba porque me resultó muy, muy gracioso, ¿no? El hecho. ¿Me dejás un segundito sí, nomás? Estamos charlando. Pascual, porque lo habíamos perdido como por 10 años, y un día aparece acá en casa con su hija de 2 años, Kailin, y yo lo invito a una charla en Rotary, pero me asombra en esa época, 20 años atrás por lo menos, que desde acá, con un celular que nosotros todavía no existían, con un aparato, manejaba desde acá a 240 científicos de allá en Toulouse. Desde acá, desde casa, nos asombró a todos porque lógicamente lo hablaba en francés, pero después nos explicaba que estaban, eso fue hace más de 20 años, ¿no es así, Pascual? Y sí, mi hija tiene 25, 26. Así claro, que... tenía 2 años acá cuando se quedó acá en casa y vos fuiste a Rotary con nosotros. Pero eso me asombraba, eran 240 en esa época y después llegaste a tener 500 a cargo, ¿no es así?
Vos sabés, cuando más gente uno tiene, menos eficaz es. Así que no es algo para estar muy orgulloso. Bueno, ese es ¿Eran Pascual. científicos de todo el mundo o de un lugar? Eran científicos eso complicaba las cosas, eran científicos que estaban en Alemania, en Italia, en Francia en 3 lugares, París, Toulouse y Montpellier, y en Estados Unidos en 3 lugares también. Así que eso complicaba mucho la organización de los proyectos. Pero en fin. Está claro que nosotros invitamos para este Zoom a Luis Graciosi y Agustín Agustín. Macchieto. Bueno, Agustín Macchieto está en viaje. Es probable que llegue, difícil, pero es probable que llegue y se sumará. Y Luis Graciosi depende de su trabajo como director del hospital, que se sume o no se sume. Pero de cualquier manera, nosotros tuvimos ya una charla anteriormente con Pascual y nos contaba un poco en relación a esto del coronavirus que nos tiene a maltraer al mundo y que él tiene, ahora lo contás vos, Pascual, unas reuniones con gente que comentan las distintas alternativas, corregime, cómo están atravesando en los distintos países y las distintas cuarentenas o las distintas soluciones que van teniendo, y quiero que desarrolles un poquitito sobre este tema, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que estamos enfrentando una situación bastante única, una situación de urgencia, una pandemia global, y eso hace que de alguna manera la gente esté viviendo lo que se está haciendo en ciencia casi, yo te diría, en directo. Y eso es algo bastante complicado, porque la ciencia está siempre hecha de dudas, de idas y vueltas, de buenos resultados, de malos resultados, y es a veces muy difícil tratar de ver a un poco más lejos si uno está viviendo la realidad y recibiendo información un poco de manera caótica, yo diría, día a día. Entonces, nos reunimos de tanto en tanto, un día por semana, para charlar y poner en perspectiva los resultados que se están produciendo en todo el mundo. Es bastante interesante porque hay una cantidad, como yo dije, es un caso único de esta pandemia que estamos atravesando y es también un caso único de la manera que la ciencia se organizó para tratar de resolver este problema lo más rápido posible. Y se habla mucho de la vacuna, evidentemente, pero hay toda yo diría, hay 2 vías. Una que es una vía de terapia curativa, que se está explorando a alta velocidad, y ahí tenés los antimalarias como la hidroxicloroquina, que es bastante comentada a nivel mundial. Acá en Francia se dijo que sí, que no. Yo creo que eso es la ciencia en directa. Cuando se hacen ensayos de pequeños números, uno puede ver esos números de una manera optimista o pesimista y es muy difícil tirar conclusiones a nivel largo. Así que tenés los antimalaria, tenés los antivirales, hay una cantidad de antivirales que están siendo probados muy importantes. Tenés los antiinflamatorios, porque hay todo un problema inmunológico, ¿no?, que se desata y hay que tratar de calmar esa respuesta inmunitaria. Y tenés, como estábamos hablando el otro día, toda una serie de trabajos sobre la utilización de células o de suero de pacientes que se recuperaron del virus. Estuve mirando esta mañana, hay unos 23 estudios clínicos declarados en la utilización de suero de pacientes que se recuperaron. Y bueno, los ensayos están haciéndose, así que todavía no hay resultados. Lo único que cuando se hicieron este tipo de estudios, el único que encontré que estuvo descrito fue un trabajo que se hizo con el ébola hace 4 años, y el suero de pacientes que se recuperaron en ébola, el virus de ébola, no dio resultados concluyentes. Así que hay que ver, hay que esperar y ver qué pasa con ese suero. Evidentemente que aunque no
hay resultados concretos. Como no hay alternativas, es algo que evidentemente se está probando. Se está probando y se está testeando. Y se verá. Cuando los números sean más grandes, se podrá ver si el efecto deseado es bueno o no. Y después está... Sí. No digo que esto que estás diciendo se está probando por millares en todo el mundo, todos los países del mundo, y es infinito la cantidad, porque además la cantidad de dinero que se está utilizando para lograr esto, ¿no? Está todo el mundo preocupado realmente. Sí, bueno, el juego económico es mayor en este problema, así que eso es todo lo que te acabo de decir: antimalaria, antiviral, antiinflamatorio y suero es curativo. Claro. Y está después la parte preventiva, que son las vacunas. Las vacunas. Claro. Las vacunas, estuve mirando anoche cuál es el estado de la situación actual, y cuando se desarrolla cualquier medicamento hay un cierto número de etapas, aun si es urgente, que hay que respetar. Hay una parte que se llama la preclínica, donde se empieza a estudiar un producto, si es una vacuna o un medicamento, se estudia la biología, se estudia en animales. Eso es el preclínico. Una vez que se tiene una idea de que puede servir, se pasa a lo que se llama clínico, en los ensayos clínicos. Y en ensayos clínicos hay 3 etapas. Una primera etapa con un número de voluntarios muy pequeña, es para ver si no hay efectos dramáticos. Una segunda etapa para ver si el medicamento, la vacuna, hace lo que supuestamente tiene que hacer. Y tercero, es una etapa, la tercera etapa es donde el medicamento se prueba realmente para ver si es eficaz en un gran número de voluntarios. Hoy, en el mundo, hoy en preclínica, quiere decir en proyectos que se están probándose sobre animales, hay más o menos hay 165 estudios declarados. Y en clínica, lo anoté porque sabía que me iba a olvidar, en clínica hay 25 casos, 25 proyectos que están siendo ensayados en clínica. De esos 25, hay 6 que ya terminaron la fase 2, 1 y 2, y que van a entrar en la fase 3. Y de esos 6 que van a entrar en la fase 3, de dos ensayos clínicos, tenemos los resultados publicados en una revista oficial donde hay peer review, donde los científicos controlan que las cosas que están escritas ahí son correctas. Esos 2 estudios son los que fueron publicados el 20 de julio de la semana pasada y corresponden a un equipo que se llama normalmente Oxford, que está trabajando con AstraZeneca en Inglaterra, y un grupo chino que está trabajando en Wuhan, que es donde empezó la pandemia. Esos 2 estudios que se publicaron muestran los resultados de fase 1 y 2 y básicamente muestran que la vacuna es segura, quiere decir que no causa efectos secundarios mayores. Segundo, muestran que hay una dosis que es efectiva, una dosis que en los 2 ensayos obtienen la misma dosis para producir una respuesta. Y tercero, y lo más importante, es que hay una respuesta inmunitaria. Hay una respuesta humoral, quiere decir una producción de anticuerpos, y una respuesta celular, quiere decir una activación de linfocitos T. Los 2 ensayos fueron hechos, el británico sobre 1000 voluntarios, 500 fueron tratados y 500 con placebo, y el ensayo chino fue sobre 500 personas. 250 voluntarios recibieron la vacuna y 250 no la recibieron. Lo más importante es que la elección de quién recibe o quién no recibe es ciega.
Quiere decir, ni la persona que recibe, ni el médico que está inyectando sabe lo que está pasando. Si es un Eso es la placebo primera. o... Exacto. Y eso es... Explícalo eso bien, porque se usan para que la gente no se trastorne o que no se haga el coco, no, me sale la palabra, que se vacunan, a ver si lo digo, después aclararlo, es decir, se pone como si fuera con agua y con la vacuna a una cantidad de gente, que después me decís cómo se selecciona esa gente para ver cómo se desarrolla en cada uno. Pero dale vos. Exacto. Lo que se hace es el estudio del principio activo, en este caso la verdadera vacuna. La verdadera. Y en uno de los estudios se usó una vacuna contra otra cosa, contra un estafilococo. Claro. Entonces, si hay 1000 personas, primero hay un criterio de inclusión. Eso es muy importante porque hay una diferencia entre los criterios de inclusión de los dos estudios que yo voy a volver después. Hay unos criterios de inclusión que incluye la edad, las condiciones, la persona. Exacto. Toda una serie. Una vez que el paciente entra en el ensayo clínico, hay un sorteo, se hace un sorteo y se dividen en 2 grupos. Y de la misma manera, la vacuna y el placebo se hace un sorteo y van de un lado u de otro. Quiere decir que ni el paciente sabe si está recibiendo la verdadera vacuna o no, ni el médico que lo está tratando sabe si está inyectando la verdadera vacuna o no. Y eso es muy importante, porque una vez que se tienen los resultados, se abre el código y se ve quién recibió la vacuna y quién no recibió la vacuna. Y se analizan los resultados. De esa manera, nadie puede influenciar sobre un resultado de un lado o del otro porque nadie sabe realmente qué es lo que... Ni la persona misma, claro. Porque se puede, la cabeza es maravillosa, como regula, ¿no? Eso siempre ha sido uno de los problemas más grandes, es un pequeño paréntesis, para encontrar nuevas drogas para la depresión. Porque el efecto placebo es altísimo y un medicamento tiene que tener una eficacia mucho más alta que el efecto placebo. En general es 20 o 30% en algunos casos de depresión. Y eso me hace acordar a la locura que contaban en una época que supongo que sería cierta de los brujos de alguna tribu, que venían y decían quién se tenía que morir y ponían una rueda y el tipo iba caminando y ¡tuc! Tocaba uno y el tipo se moría porque era tanto bueno, tiene que haber algo novelesco, pero también tiene algo de realidad, porque tenía sí, por supuesto, tanta fe en el tipo que se moría, lo mataba psicológicamente. Así que por eso es muy importante que el ensayo sea ciego y random, al azar. Entonces nadie sabe exactamente quién está recibiendo el medicamento y quién no lo está recibiendo. Se analizan los resultados y recién después que se analiza cada uno de los voluntarios, donde se tiene el resultado, se sabe si recibió o no el buen medicamento. Eso evita cualquier vías o tratar de arreglar los resultados, etc. Claro, exacto, sí. Inclusive alguna trampa, ¿no? Exacto. Por eso evita toda influencia del experimentador y del voluntario sobre los resultados. Muy importante. Así que eso es lo que se publicó y los 2 resultados, los 2 estudios, realmente mostraron que, bueno, como dije, la vacuna es segura, la dosis encontraron una buena dosis y se obtiene una respuesta de anticuerpos, que son anticuerpos bloqueantes, y la activación de células, que es muy importante para la inmunidad a largo plazo. Perdón, sí. Te corto un cachito. Esto vos me lo comentaste el 4 de junio, hace ya casi 2 meses, que tenías la primicia, ¿no es así? Tengo en el teléfono... Uno sabe que los estudios están en curso. Los resultados se supieron, sabíamos que había 500 pacientes, 500 voluntarios tratados, 500 no tratados, pero los resultados
cómo estaba evolucionando, eso se supo al final cuando se abre el código y se ve quién recibió qué cosa. Además es la lógica. Así Es que el los dos, avance, claro. es el curso normal de un medicamento. Así que estos dos estudios son yo diría, dan un cierto optimismo, como para lanzar, para comenzar estudios clínicos de fase 3, Es fácil. que es Claro, donde porque se va. contar brevemente, bueno, la 1 y la 2 la dijiste, pero que hay que probarlo en cantidad muy importante de gente, ¿no? Ahora yo pienso que los estudios de fase 3 se hacen sobre varias decenas de mil de personas, ponele 20.000, 30.000, 40.000 personas. Y eso ya también implica una organización bastante compleja porque esos estudios se hacen distribuidos en varios países, los códigos exactamente el mismo problema, azar para designar quién recibe y quién no recibe, los médicos no saben si están dando la verdadera vacuna o el placebo. Qué Requiere complejo. una logística impresionante, realmente impresionante, porque además hay que seguir protocolos absolutamente estrictos para la administración de la vacuna, pero no solo para la administración de la vacuna, sino para los controles que se hacen, como vos dijiste bien, para poder ingresar un paciente, un voluntario en el estudio y para analizar los resultados que se van obteniendo en ese estudio. Quiere decir que si se están haciendo estudios en Inglaterra, en Brasil, en Argentina y en Sudáfrica, el método para analizar cómo está respondiendo el paciente tiene que ser absolutamente el mismo en todos los casos, absolutamente al mismo tiempo y yo diría absolutamente con los mismos reactivos. Así que es una infraestructura infernal. Económicamente es un costo muy importante. Ajá. Estoy mirando acá el tiempo porque nos da. Qué rápido se pasó. Esto es fantástico, ¿no? Se nos está pasando el tiempo. Me da 9 minutos 19. Qué bárbaro, ¿eh? Cómo se pasó. Contame un poquitito ahí en Toulouse, donde estás vos. Bueno, además de estar en la pileta, desgraciado, ¿cómo la están pasando? Ahí tienen, no tienen, están en cuarentena también. ¿Cómo se manejan? Acá en Francia, bueno, los problemas comenzaron en el norte de Francia. En el norte de Francia y en París. Ahí es donde empezaron los problemas y después se dirigieron, la contaminación fue hacia Lyon, pasó por Montpellier y llegó a Toulouse. Evidentemente, cuando se decretó la cuarentena aquí en nuestra región, que es la región de Aquitania, se llama, que hay 6 millones de personas más o menos que viven, la cuarentena, como fue a nivel global que se decretó, se instauró en un momento muy temprano de la infección. Así que aquí los casos se controlaron. Hubo 2 meses de cuarentena y en esos 2 meses la curva se hizo plana absolutamente en 2 meses de cuarentena. Mirá. Y si uno compara la media de fatalidades, de víctimas acá en esta región, con la media de Francia es mucho más baja. En esta región hubo 500 muertos solamente, así que para un total de 10.000 contaminados. Cuando la media en Francia, hoy en total en Francia yo creo que son 180.000 contaminados y 30.000 muertos. Así que en la región tenemos 6 veces menos que la media de Francia. Quiere decir que en el norte debe haber 6 veces más. ¿Y eso a qué se debe? ¿A la prolijidad, al acatamiento de la gente, a la seriedad? ¿O clima, alimentación, no sabés? No, yo pienso que la cuarentena evidentemente no es la solución al problema. No, Todo lo que seguro. hace la cuarentena es dar un marco legal para que la contaminación
no vaya tan rápido No, y no se sature el sistema de salud. Eso es exacto. la base de la cuarentena. Pero la cuarentena Totalmente de acuerdo. es el marco, yo diría, casi legal. La cuarentena no va a matar el virus, seguro. Seguro. Y la cuarentena no funciona si la gente no la respeta. Y aquí la respetaron bastante y las condiciones fueron muy duras. Para salir de casa había que tener una autorización. Y había 4 o 5 razones solamente para poder salir de casa: ir al supermercado a comprar cosas elementales, ir a ayudar a alguien. Bueno, 4 o acá 5 también se llamaba fase 1, ¿no? En su momento fue prácticamente así como decís. Y bueno, hubo 2 o 3 días donde fue bastante permisivo, donde pedían la autorización, pero después de esos 2 o 3 días las multas fueron bastante importantes. Una primera vez eran 100 y pico de euros, la segunda vez eran como 300, 400 y la tercera vez eran 1.500 euros. Oh, ah, Y la cuarta vez era la prisión. estaba la Así pelota. que no, eso hizo que, bueno, que la cosa... Y además la gente siguió lo que se había predispuesto. Lo que decís. Eso para un país socialista. No, yo creo que no es cuestión de socialismo o no socialismo. Esto tuvo un costo muy grande desde el punto de vista económico, pero también el gobierno contribuyó de manera que la gente que no podía ir a trabajar pudiese tener un sueldo. Así que es todo es una situación que da para discutir un buen tiempo, cómo se tiene que organizar la sociedad durante ese momento de cuarentena. También explicabas, Pascual, que quedarse siempre adentro no soluciona nada tampoco. No, yo creo que es claro que la solución a este tipo de pandemias es lo que se llama la inmunidad de grupo. El grupo. Y para eso De tiene que haber, rebaño o de manada le llaman. exacto, de manados, de grupos, pues. Y para eso tiene que haber entre 50 y 70% de la población inmunizada. Evidentemente, si Y uno eso es deja que eso saliendo. pase, si uno deja que eso pase naturalmente, el precio a pagar es inaceptable. Así que todo lo que hay que hacer es retardar el sistema hasta que esa inmunidad de rebaño, como vos dijiste, pueda ser aumentada gracias a la vacuna. Es un problema muy complicado. La cuarentena no es el problema. Entrar en cuarentena es una decisión política, es una decisión médica, de salud. El problema es cómo preparar la salida, porque la salida de la cuarentena, el virus está ahí todavía. Y eso no hay que olvidarlo. Pero acá en Francia lo que permitió la cuarentena es dejar que la gente, que el sistema de salud se organizara. Y hoy es mucho más fácil identificar y aislar los nuevos brotes que aparecen. Entonces es mucho más fácil controlar hoy esos rebrotes, porque la cantidad de virus circulante puede ser tan alta como al principio, antes de la cuarentena. Así que la cuarentena lo que permitió es ganar tiempo al sistema de salud y Sí, para las camas, organizarse. los respiradores, todo lo que tiene Exacto, que tener el sistema de salud exacto, para aguantar. exacto. Eso es lo más importante, ha sido eso. Hoy, acá en Francia, hay una capacidad de test que pasa las necesidades. Mirá qué Yo bien. creo que pueden hacer 500.000 test por semana, están haciendo. Pueden hacer, pero evidentemente no lo están haciendo porque no hay tanta... No hace falta. No. No hace falta. Pero en cuanto hay un pequeño brote, enseguida se analiza ese brote y todo alrededor y se puede aislar y confinar mucho más rápido. Y eso es lo que está pasando. En España es lo mismo. Lo que pasa bueno, en Estados Unidos, que muchos criticamos, o Brasil inclusive, están siendo muy abiertos, muy liberales o muy libres en este sentido, ¿no? Hay mucho contagio y mucha muerte, pero bueno. Es un problema. La manera que cada país se organizó
para la cuarentena está influenciada por muchas cosas, la política social, la política económica, la política de salud. Hay muchos factores que juegan. La creencia, la manera de pensar del presidente, de los asesores, etcétera, etcétera. Hay muchos factores. Y después juegan factores como, por ejemplo, en Estados Unidos el presidente no tiene la posibilidad de decir hago esto en todo el país. Es una federación, es en Estados Unidos. Claro, Cada una independencia de estados. estado. Acá en Francia el presidente puede decir se hace esto a nivel país y se acabó. Francia es mucho más chiquito, Estados Unidos es mucho más grande. Hay muchos factores que juegan en el avance que daría para varias discusiones más. Ahí me está marcando que tenemos un minuto. Menos de un minuto. Ya se nos está yendo el tiempo. De cualquier manera, yo generalmente con esto lo dejo que corte porque despedirse no tiene sentido. Ya nos estamos despidiendo. No va a ser es la primera, pero no va a ser la última, Pascual y Gabriel. Me parece que este tipo de charlas, o incluso con vos, Pascual, de hablar de tantas otras cosas, ¿no? Que es tan interesante. Sos un personaje que ha tenido una vida interesante como para ser contada, ¿no? En las buenas y en las malas, por lo menos la buena contá. Tenés algunas manchas por ahí que no se pueden contar, como todo. ¿Quién no las tiene? Como todo, claro. ¿Quién no las tiene? Y el que te jedi, que está acá abajo, no sé a dónde está,